Ahora me toca a mí asumir la reflexión, compartir con ustedes este momento de discernimiento sobre la identidad del ser humano y quiero decirles, expresarles que me siento un poco nervioso porque hablar después de dos grandes lumbreras es una cosa muy, pero muy difícil. No es porque esté acá José Argüello o el padre Ramiro. Yo los considero a ellos no solamente como mis hermanos en la fe, como mis amigos, sino también como uno de los cerebros más brillantes que tenemos en esta Nicaragua. Así que yo quiero expresarle a ustedes que no es fácil estar acá cuando te han antecedido pues personas tan brillantes como mis hermanos José y padre Ramiro. Ahora me toca a mí compartir con ustedes una reflexión antropológico-teológica sobre quién es el hombre. Yo le he titulado a esta reflexión Imagen de Dios, categoría paradigmática de la comprensión teológica del ser humano. Quiero iniciar leyendo dos versículos que son centrales en el discurso cristiano sobre la pregunta ¿quién es el hombre? Leo los dos versículos 26 y 27 del primer capítulo del Génesis. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, Dios los creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios. Hablar sobre la identidad del ser humano desde la perspectiva teológica es una empresa compleja por muchas razones. Una de ellas es que para hacerlo se requiere un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, de la tradición de la Iglesia, del magisterio y también del quehacer teológico. No menos difícil reflexionar sobre el hombre es el factor tiempo que tenemos hoy. Apenas tenemos pocos minutos en este momento y entonces el tiempo también crea una camisa de fuerza para desarrollar un tema tan complejo. Pues entramos en materia. Antes de hacerlo, sí, quiero compartir con ustedes dos notas introductorias con respecto al concepto imagen de Dios. Entender al hombre como imagen de Dios. En primer lugar, debo resaltar que la expresión imagen de Dios referida al hombre ha tenido un peso enorme en la antropología teológica. Según el Papa Juan Pablo II, en la Carta Apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer, Mulieris Dignitatem, el Papa comenta: el hombre como imagen y semejanza de Dios constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana. Y continúa: este concepto de imagen de Dios contiene las verdades antropológicas fundamentales del ser humano. Entonces el Papa Juan Pablo II resalta que este concepto, esta categoría, es transversal a la hora de buscar, de encontrar, de descubrir el misterio del ser humano a la luz de Dios. La otra nota introductoria que comparto con ustedes es hacer un pequeñísimo recorrido histórico sobre el uso del término el hombre como imagen de Dios. Este uso no ha sido exclusivamente bíblico. La descripción del hombre como imagen de Dios no fue desconocida en la antigüedad oriental.
En la literatura babilónica y egipcia, la idea viene aplicada continuamente al rey, al emperador, y con ella se quería expresar que este o estos eran los representantes autorizados de Dios. Solo el rey, no el resto de los demás hombres, en estos horizontes culturales significaban la representación de la divinidad. Los reyes, amparados en esta ideología del rey como imagen de Dios, solían erigir estatuas de sí mismos en las diversas partes de todo su territorio. Lo hacían con el fin de establecer y proclamar su autoridad de manera cuasi divina. Es una cosa, yo cuando redactaba esta reflexión decía, ¿qué semejanza esta experiencia cultural babilónica egipcia con lo que sucede también en muchos países latinoamericanos? Y no es la excepción Nicaragua. Como quien llega a la autoridad, comienza a poblar de su propia imagen ciudades, pueblos, medios de comunicación, como una manera de hacer una omnipresencia de su autoridad, de su poder sobre las conciencias, sobre el imaginario colectivo de las grandes mayorías. Pues bien, una vez compartidas estas dos notas, nos hacemos la pregunta: ¿cómo ha sido interpretada la categoría imagen de Dios en el ambiente teológico? ¿Qué entienden los teólogos cuando se refieren al término? Por cuestiones de tiempo, nos vamos a dejar guiar por tres grandes maestros, algunos de ellos muy conocidos por ustedes. El primero de ellos es Paul O'Callaghan. Este es un antropólogo moderno, todavía en vida. Él da clase en la Universidad Pontificia de la Sagrada Cruz y él hace unas reflexiones muy interesantes sobre el concepto imagen de Dios. Desde su punto de vista, han existido dos grandes interpretaciones exegéticas. La primera de ellas se concentra en la estricta relación existente entre Dios y el ser humano. Entonces, según él, ser imagen de Dios significa estar íntimamente unido a Dios. Aceptar que cada ser humano es inexorablemente orientado a Dios, a la divinidad. La segunda interpretación exegética que él analiza, que ha sido predominante a la hora de estudiar el concepto imagen de Dios, resalta más bien la misión de gobierno del ser humano. Lo afirma así Paul Callaghan: l'immagine di Dio nell'uomo è espressione della missione dell'uomo nei confronti del mondo, di dominare sulla terra. Traduzco literalmente: la imagen de Dios en el hombre es expresión de la misión del hombre en el mundo de dominar sobre la tierra. Haciendo un resumen de su postura, entonces, cuando se utiliza el concepto, la frase hombre, imagen de Dios, se hace referencia a la íntima unión entre Dios y el hombre o a esa capacidad de gobierno que tiene el ser humano sobre la demás criatura. El segundo gran teólogo y maestro, que ustedes lo han conocido en la aula de clase y que nosotros los profesores lo utilizamos muchas veces, es Juan Luis Ruiz de la Peña. De la Peña asevera que la afirmación del ser humano como imagen de Dios ha sido interpretada de muchas maneras.
Entre ellas destacan considerar las cualidades espirituales de toda persona, a saber, su racionalidad, su capacidad de imaginar, de amar, de salir al encuentro con el otro, de racionalizar la vida, de pensarse, como decía hoy José, de pensarse a sí mismo, de pensar el otro, de entrar en una relación profunda con el mundo a través de su intelecto, su creatividad, igualmente su capacidad para lo sobrenatural. Entonces, según Ruiz de la Peña, esta ha sido una de las grandes tendencias que ha predominado grandemente la teología a la hora de resaltar al hombre como imagen de Dios. Otra interpretación, dice Ruiz de la Peña, ha sido resaltar las cualidades físico-somáticas que diferencian al hombre y a la mujer del resto de las criaturas, tales como su rostro y su figura erguida. Esto es interesante porque si nosotros los seres humanos nos comparamos con las demás criaturas, hay una particularidad física, biológica, que aunque es semejante a los demás, existe una profunda desemejanza. Un día de esto platicaba con una abuelita y estábamos platicando sobre el tema y me decía, padre, pero yo creo que esa desemejanza se está haciendo cada vez más corta. ¿Y por qué? Porque fíjese que yo cuando veo un monito, yo lo veo caminar no erguido, ¿verdad? Y camina un poquito acurrucado en su propia estructura ósea. Yo estoy viendo ahora a los jóvenes, a los adolescentes, a los curitas, a los seminaristas, a los laicos, bien acurrucados con su celular, ¿verdad? Ya no son capaces de ver al otro, de ver a los ojos, de entablar relaciones interpersonales. Al contrario, viven en un mundo tan lejano de los demás que hasta su propia estructura ósea comienza a reaccionar. Esa viejita nunca ha ido a la Gregoriana, nunca ha venido al seminario, pero lo decía con una sabiduría profunda. Entonces, Ruiz de la Peña señala que esta es otra interpretación que se ha dado al texto como imagen de Dios, la particularidad fisiológica que tiene el ser humano y que se manifiesta a través de su manera de caminar, de su rostro, de lo que expresa a través de él, de la manera como observa, cómo se presenta ante el mundo, ante las demás criaturas, ante el otro y ante el tú absoluto que es Dios. Pero una vez que Ruiz de la Peña hace un resumen de estas dos posturas, ahora nos presenta él qué entiende él de su experiencia como teólogo sobre el significado de imagen de Dios. Y entonces él nos da su postura personal. Él hace su propia interpretación. Y él asevera que el concepto imagen de Dios implica dos cosas. En primer lugar, su dimensión relacional con Dios. Es decir, Dios es para el hombre un tú ineludible. Con este Dios, el ser humano está llamado a entablar una relación de dependencia absoluta. Sí resalta Luis de la Peña que esta relación de dependencia absoluta no es degradante. Todo lo contrario, es el fundamento de su dignidad. En segundo lugar, Luis de la Peña afirma también que ser imagen de Dios hace también alusión al particular don de gobierno del ser humano. A diferencia de las otras criaturas, oigan bien esto,
que están gobernadas por un nicho instintivo, el ser humano recibe de Dios el don, la potestad regia de gobernar sobre las demás criaturas, no sobre su semejante. El hombre está llamado a gobernar con el mismo espíritu de su Creador. En otras palabras, lo decían ustedes con conceptos más filosóficos, el ser humano es condicionado, pero no es determinado. Y eso lo dice el texto a través del concepto imagen de Dios. El ser humano es capaz de crear historia, de crear presente, construir futuro, utilizar el pasado construido como un espacio de enseñanza para reconstruir su historia personal y colectiva. Su vida no está determinada por sus instintos. Su existencia es fruto de sus decisiones. Es capaz de autoconstruirse. Es capaz de erigirse a sí mismo como una novedad absoluta en el camino histórico de toda la humanidad. Es creador, porque ha recibido de parte de Dios una autoridad que Dios no ha delegado sobre las demás criaturas. Esto a mí me parece impresionante. ¿Por qué? Porque hoy Latinoamérica se está debatiendo en una crisis impresionante. Hoy vemos enormes cantidades de jóvenes con una bandera, expresando su malestar, empoderándose en las calles. Vemos una cantidad de personas, ancianos también, que dicen, basta, no quiero vivir como me querés enseñar a vivir. Quiero asumir mi historia yo, quiero ser el gran protagonista de la misma. Me parece que esto, Ruiz de la Peña lo señala muy bien. Más allá del instinto, nosotros podemos provocar la novedad. Normalmente en nuestra sociedad se nos ha mentido y se te ha dicho a ti y a mí que tú estás determinado a ser pobre, a ser miserable, a repetir los mismos comportamientos de los demás. Como un amigo que me decía, yo soy borracho, yo soy ebrio, ¿por qué? Porque mi papá fue borracho, porque mi papá eso me enseñó. Según Ruiz de la Peña, eso no es aceptable teológicamente. El ser humano tiene una potestad regia, vicaria, delegada por Dios, y que no tiene ningún parangón con la fortaleza, con la fuerza de las demás criaturas. Así pues, resumiendo a Ruiz de la Peña, imagen de Dios expresa relación trascendente con un tú. Asimismo, expresa potestad regia, la capacidad de autoconstruirse y seguir construyendo el mundo que Dios paternalmente creó como su hábitat. Para no cansarles mucho, ahora vamos a reflexionar sobre el término desde la mano del gran Papa emérito Benedicto XVI. En una de sus obras llamada Dios está cerca, él se pregunta, ¿en qué consiste la semejanza divina del hombre? Insisto en la obra, que se la recomiendo porque tiene también un talante muy espiritual, se llama Dios está cerca. ¿En qué consiste la semejanza divina del hombre? El Papa responde. El sentido de este versículo es afirmar su inmortalidad y su perennidad. Óigase bien, el sentido de este versículo es afirmar su inmortalidad y su perennidad. Afirma textualmente, imagen de Dios es la criatura que participa de su inmortalidad, no por su naturaleza, sino como don del Creador.
La orientación eterna es lo que hace del hombre el correspondiente creado por Dios. Cada uno de nosotros está destinado a entrar por el itinerario que le es propio en la bienaventuranza. No obstante, su naturaleza débil y su existencia marcada por el fango, que bien lo expresaba el padre Ramiro, una naturaleza llena de conflicto, de contradicciones, de problemas, de llanto, de no aceptación de sí mismo, marcada por limitaciones económicas, sociales, psicológicas, espirituales. No obstante ese fango, no obstante sus profundas contradicciones, más allá de la grande o pequeña inteligencia, más allá de su inestabilidad del carácter o de su quebrantada salud, el esplendor divino no desaparece del ser humano. En medio de todo ello, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, está siempre en camino hacia la eternidad como homo viator, de lo que nos hablaba el padre Ramiro. Solo que yo comparaba la observación filosófica de homo viator con esta aseveración del Papa. El Papa va más allá y dice que ser homo viator no es desplazarse de un lugar a otro, de un estado personal a otro superior o inferior. Caminar o entender el homo viator, estar lanzado a la eternidad, es más allá que ir, o implica ir más allá de los condicionamientos, espacios temporales a los que nosotros estamos sometidos. Según el Papa, entonces hay que entender imagen de Dios como el que está lanzado a la eternidad. No solamente a un mejor estilo de vida, no solamente a satisfacer los deseos inmediatos del ser humano, no. El hombre está en peregrinación hacia una eternidad. El hombre está lanzado hacia un más allá, que va más allá inclusive de la muerte biológica, el tiempo o las condiciones que esto supone. Pero el Papa insiste que esta eternidad tiene un rostro concreto, Cristo, como punto culminante de esa peregrinación. Y afirma, en cuanto que es hombre, es un ser humano que tiende misteriosamente a Cristo. Todo hombre está en camino del primer Adán al segundo Adán. Existe ontológicamente en él una inercia hacia Cristo. Existe en el ser humano, hombre, mujer, una orientación fundamental que no puede soslayar en su existencia hacia Cristo. Es decir, su punto omega en su historia personal no es el mañana, no es el paso mañana, no es el próximo año ni la próxima década, es Cristo, quien lo jalona con ternura, con delicadeza, no obstante su limitación, no obstante sus problemas y contradicciones. Y esto que afirma el Papa me parece igualmente fenomenal. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros tomamos conciencia que mi destino no es mediocre, que el puerto al que yo estoy llamado no es un puerto pequeño, en esa medida yo comienzo a relativizar muchas cosas que provocan en mí muchas enfermedades biológicas, psicológicas, espirituales, etc. Hay un famoso pensador francés que escribió un libro que se llama El inconscio spirituale, el inconsciente espiritual. Él dice una frase que me parece que coincide con lo que el Papa dice. Él dice que cuando nosotros optamos por una vida de pecado, comenzamos a experimentar una oscuridad, no solamente moral, sino también epistemológica. Y comenzamos a idolatrar metas, títulos, aplausos
que satisfacen solamente por un determinado tiempo el alma. En cambio, afirma este escritor, psiquiatra y monje, en la medida en que yo comienzo a vislumbrar que mi futuro no está tan cercano, o más bien, que es más grande de lo que yo creo, comienzo a relativizar, comienzo a regalarle mi corazón a quien realmente se lo merece, que es mi meta, que es mi puerto, que es mi capitán, quien es mi horizonte existencial. Entonces el Papa termina diciendo eso, ¿verdad? Nosotros somos homo viator. Estamos convocados existencialmente, ontológica, afectiva, psicológicamente, biológicamente, hacia el encuentro definitivo con el Señor. Una de las cosas que resalto acá, porque veo por allá a Verónica, ¿verdad? Es que en este libro el Papa juega con un concepto que hoy en la cultura odierna está siendo, entre comillas, puesto en entredicho. La pregunta es, ¿ese homo viator quién es? ¿Solo el hombre de éxito? ¿Es solo el católico? ¿Es solo el evangélico? ¿Es el musulmán? O mejor todavía, ese homo viator también puede ser aplicado al enfermito mental, al que padece síndrome de Down, que el Papa lo utiliza como un ejemplo, al que está en el vientre de la madre, aquel que está todavía en la etapa de cigoto, en el vientre de la madre, aquella criaturita indefensa, aquella criaturita que está en los semáforos que nosotros vemos cuando vamos a nuestras casas o venimos a nuestros trabajos, aquel sufriente que ya perdió todas las oportunidades en su vida, aquel que vive de la basura, aquella abuelita que está olvidada en su hogar por su familia. Ellos también participan de este viaje convocado por Dios hasta la eternidad. El Papa dice, claro que sí. Tenemos que repensar que todo, cuando dice todo, estamos convocados al encuentro con el Señor. Y que por lo tanto nuestra imagen y semejanza se manifiesta en la medida en que yo, como lo decía muy bien también el Padre Ramiro, en que yo me pongo en camino y que también me hago compañero de camino de toda la gente que hoy se ha quedado detenida no por gusto propio, sino por sistemas esclavizantes, sino por injusticias sociales, sino también porque han sido religados, abortados, no solamente del vientre de la madre, sino también de la sociedad en la que ellos viven. Entonces el Papa dice, es justo y necesario reposicionar el concepto de imagen de Dios como un elemento transversal de todo ser humano que viene a esta tierra y camina hacia un horizonte de eternidad. Yo no los quiero cansar ya mucho porque sé que a esta hora el estómago comienza a ejercer su influencia en el intelecto humano. Solamente me resta decir que a mi modo de ver, el concepto imagen de Dios es riquísimo y que para captar toda la grandeza que Él conlleva, tenemos que tener en cierta medida una actitud ecléctica, retomar de todas estas posturas las grandes verdades que esto dice. Uno de ustedes, seminaristas, me preguntaba, padre, tengo una inquietud, ¿a quién creerle entonces? Porque hay muchas visiones, por ejemplo, Víctor Frank, que resalta el ser humano, su camino en vista a un sentido, que resalta a Carlos Marx, a la dimensión social, económica del ser humano, y podemos ir enumerando, ¿qué resalta Nietzsche, por ejemplo? El superhombre. Entonces me decía él, entonces, ¿con cuál concepto yo me quedo? Yo lo digo con respecto a imagen de Dios, que tenemos que hacer un ejercicio bastante ecléctico en el sentido de recoger todas estas grandes verdades. Porque inclusive si vuelven a aparecer miles de teólogos más, siempre algo de oscuro, que es parte del misterio del hombre, va a quedar sin develar. Porque somos tan perfectos, somos tan grandes,
Dios nos hizo con una creatividad tan impensable, tan grande, que ni siquiera nuestra capacidad intelectual puede descifrarla, que ha dejado en nosotros una huella que no puede ser abstraída del todo por un concepto, por una categoría. Yo aquí termino, no quiero cansarlo. Si hay espacio para unas preguntas, podemos en este momento hacerlo. Le ofrecemos un aplauso al Padre por su exponencia.